Bueno, ahora tenemos un sexto ejercicio de Thevenin, donde vamos a querer calcular el equivalente en la resistencia 2. Esta va a ser nuestra resistencia de carga, mi terminal A y mi terminal B. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular mi resistencia de Thevenin, que va a ser sin fuentes y sin resistencia de carga. Recordemos que cuando tengo fuentes de voltaje, estas se van a comportar como un circuito cerrado, como un cortocircuito. Entonces dibujo mi circuito ahora y considero lo que he dicho. Cuando tengo una fuente de voltaje, se comporta como un circuito cerrado, un cortocircuito. Este va a ser mi R1, 10 ohm. Aquí tengo mi terminal A. Aquí es donde yo estoy realizando mi... O sea, donde quiero obtener mi resistencia de Thevenin. En el terminal A y en mi terminal B. Y aquí también tengo una fuente que se va a comportar como un circuito cerrado. Y finalmente aquí tengo una resistencia que es mi R3 de 40 ohm. Y esto va a estar conectado ahí. Entonces, yo si conecto un instrumento entre el terminal A y el terminal B, yo voy a medir una resistencia Thevenin. ¿Cuál va a ser esa resistencia? Y si yo observo este circuito, esas resistencias están en paralelo. De hecho, están dibujadas de otra manera, pero en palabras simples lo que tenemos, o lo que estamos viendo acá, tenemos el terminal A, tenemos aquí la resistencia en el terminal B, y aquí tenemos otra resistencia en paralelo. Es lo mismo que tenemos ahí arriba. Aquí tenemos R1 de 10, y aquí tenemos R3 de 40 ohm. Entonces, si aquí conectamos un instrumento, podríamos medir resistencia de Thevenin. ¿Y cuál va a ser esa resistencia de Thevenin? Va a ser igual a R1 por R3 sobre R1 más R3. Ahora, si reemplazo esto, me va a quedar 10 por 40 dividido en 10 más 40, y esto es igual a 8 ohm. Esa sería mi resistencia de Thevenin. Ahora me queda calcular cuál es mi voltaje Thevenin mirado desde esos dos puntos. Entonces, para eso, voltaje de Thevenin es sin resistencia de carga. Dibujo mi circuito nuevamente. Dibujo mi circuito. Primero tengo una resistencia, tengo una fuente. Esta fuente es de 50 volts, R1 de 10 ohm. Tengo mi terminal A, tengo mi terminal B, y aquí tengo otra fuente. Esta fuente tiene 30 volts. Esto es R3 de 40 ohm. ¿Qué es lo que necesito hacer aquí? Es calcular cuál es el voltaje entre esos dos terminales. Si yo conecto un instrumento, quiero saber cuánto va a medir. Entonces, lo que puedo hacer acá, puedo resolver esto mediante nodos. ¿Qué es lo que puedo hacer acá? Aquí puedo obtener el voltaje que voy a tener en el punto A, porque en el punto B yo ya sé cuánto tengo. En el punto B yo ya veo que está ingresando ¿cuánto? 30 volts, los 30 volts de la fuente. Entonces, lo que me falta por calcular es cuál es el voltaje que tengo en ese punto, para después hacer mi análisis. Entonces, aquí voy a tener un nodo que se llama nodo A, y también voy a tener aquí mi nodo de referencia. Mi nodo de referencia, que es B sub B, que está referenciado a 0 volts. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir aquí? Aquí tengo una corriente que viene ingresando por la fuente, ¿cierto? Aquí la fuente me está indicando que viene ingresando una corriente que va a ser I1, y también podría plantear de que esta corriente viene saliendo, y esto va a ser I2. Entonces, ahora planteo mi ley de corrientes de Kirchhoff y voy a decir I1 va a ser igual a I2. Mis corrientes que entran igual a mis corrientes que salen. Entonces, ¿qué es I1? ¿Qué es lo que está ingresando en I1? Está ingresando 50 menos el voltaje del nodo dividido en 10. Va a ser igual a I2. ¿Qué sería I2?
está el voltaje del nodo A que va hacia el voltaje de nodo B. Voltaje nodo A menos el voltaje del nodo B, y todo esto dividido en 40. Pero ya habíamos dicho que el voltaje nodo B valía 0. Así que ahora, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. Y esto sería igual a 40. Entonces 40 dividido en 10, eso nos da 4. Entonces todo lo que está arriba lo multiplico en 4. Me va a quedar 4 por 50 menos voltaje del nodo A. Va a ser igual. 40 en 40, 1. Así que todo lo arriba multiplicado en 1. Y esto me va a quedar voltaje del nodo A. Ahora, 40 por 50, 200 menos 4 voltaje nodo A es igual a V sub A. Ese V sub A lo voy a pasar hacia la derecha, me va a quedar positivo, se va a sumar con ese voltaje en nodo A y me va a quedar como 5. Entonces me va a quedar 200 igual a 5 V sub A. Ahora despejo V sub A, voltaje en nodo A, y me va a quedar 200 dividido en 5, y esto me da como resultado 40 volts. Ahora, ya sé cuánto voltaje tengo en ese punto, ¿cierto? Este va a ser un positivo y este va a ser mi negativo, así voy a conectar mi instrumento. Entonces, ¿qué es lo que voy a analizar aquí? Que mi voltaje de Thevenin va a ser igual a voltaje del nodo A menos el voltaje de la fuente de 30. ¿Por qué? Porque la corriente, o sea, la fuente de voltaje me está ingresando un voltaje a este nodo. Yo ya sé cuál es el voltaje, pero está determinado por este signo negativo en cómo estoy conectando el instrumento. Va en sentido contrario. Va en sentido contrario al voltaje del nodo A. Entonces, el voltaje de Thevenin va a ser 40 menos 30. Esto me da como resultado que mi voltaje de Thevenin va a ser 10 volts. Listo, tenemos voltaje, tenemos resistencia, y ahora lo que necesitamos es hacer nuestro equivalente de Thevenin y calcular los parámetros de esa resistencia. Entonces, equivalente de Thevenin nos va a quedar una fuente de voltaje que ya sabemos que es de 10 volts en serie con una resistencia de Thevenin. Este es voltaje de Thevenin, VTH. Esa resistencia tiene un valor de 8 ohm. Y esa estaba conectada en el terminal A y en el terminal B. ¿A qué? A mi resistencia de carga, que en este caso eran 12. Eran 12 ohm, este era R2 de 12 ohm. Entonces ahora podría calcular corriente de la resistencia y también podría calcular voltaje. ¿Cómo? Calculando corriente total. Corriente total va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje tenemos 10. Resistencia tenemos 20. Esto es igual a 0,5. El voltaje de R2 va a ser igual a R2 por I total. Voltaje de R2 va a ser igual a 12 por 0,5. Entonces el voltaje de R2 es igual a 6 volts. Y ahí tengo resuelto mi ejercicio de Thevenin. Aquí tenemos el circuito que habíamos estado trabajando, donde teníamos una fuente de voltaje de 50 y una de 30, y estábamos realizando el análisis acá en R2, en mi resistencia de 12. Entonces lo primero que hicimos fue calcular resistencia de Thevenin, donde dijimos que las fuentes de voltaje, que esta fuente de 50 y esta de 30, se iban a comportar como un circuito cerrado, un cortocircuito, así que por eso se ve aquí que está cerrado. Estamos realizando el análisis en R2, entonces ahí donde yo voy a conectar el instrumento, y que estoy midiendo ohm. Si le damos a run, miren, está dando 8 ohm, que es lo mismo que calculamos. Y aquí abajito, ¿qué es lo que tengo? Tengo mi circuito del voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin lo calculábamos sin la resistencia de carga. Entonces yo tenía que sacar la resistencia, aquí conectar un voltímetro y medía voltaje. De hecho aquí lo tengo, me da 10 volts. Ese es mi voltaje de Thevenin, y también tengo mi resistencia de Thevenin, que son 8. ¿Coincide con lo que hemos calculado? Sí, sí coincide. Ahora veamos
si coinciden los parámetros que hemos medido, o sea, que hemos calculado en esta resistencia. Porque aquí es donde nosotros estamos realizando o calculando la incógnita. ¿Qué es lo que estábamos calculando ahí? Queríamos saber qué corriente estaba circulando por esta resistencia y también qué voltaje iba a tener presente. Y eso lo calculamos con el equivalente de Thevenin. Entonces lo primero es saber el voltaje. Veamos voltaje. Voltaje, habíamos dicho de que se conectaba en paralelo. Vamos a ver. ¿Qué voltaje tengo presente? 6 volts. ¿Coincide con lo que hemos calculado? Sí, coincide. ¿Cierto? Entonces podemos llegar a la conclusión que nuestro circuito equivalente que hemos calculado en la teoría coincide con esta simulación, así que los valores están correctos.